Hola, buenas noches mis amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Permítanme un segundito, por favor, parece que tengo una mala conexión de mi red. Creo que ahí estamos. Bueno, buenas noches con todos. Un feliz día para las personas que se conectan. Un saludo especial para todas las chicas en su día. Espero que estén muy bien, que le estén festejando. Bueno, pues chicos, vamos hoy día a ver algo. Vamos a empezar la clase un poco al revés, la clase primero. Primero voy a tratar de explicarles algo que ustedes ya debieron haber revisado, porque era tema de lectura, correspondía a la oferta. Si tienen preguntas sobre la lectura de la oferta, al final de la clase me la hacen, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros en la clase pasada habíamos visto la demanda, ¿no es cierto? Conocimos cómo son los aspectos de la demanda, en qué se compone la demanda, cuáles son las determinantes, cómo es cómo es específicamente la demanda, de qué trata, cómo va y sobre todo la demanda, quién la genera, ¿no? Y decíamos que somos todos la demanda somos todos los compradores. ¿Y qué pasa con los vendedores o con la S, con la porción demandante, con la porción con los oferentes? ¿Quiénes son los oferentes de mercado? ¿Quiénes nos están ofreciendo los bienes, productos, servicios? Son los productores, los dueños de los factores de producción, ¿no es cierto? Quienes están ofreciendo bienes y servicios. ¿Qué pasa cuando la una curva con la otra se encuentran? Cuando nosotros llegamos a un nivel adecuado. Cuando decimos que todo lo que demandamos es igual a todo lo que produjeron las empresas. Nos encontramos con un punto que se llama el punto de equilibrio o el punto de equilibrio de mercado. Es decir, todo lo que las empresas producen, todo es específicamente demandado en este punto. En este punto de la tabla, en esta ecuación o en este punto del plano cartesiano, es donde se juntan los precios y las cantidades. Es decir, todo lo que yo demando, toda la cantidad demandada, es igual a la cantidad producida, ¿sí? O a la cantidad ofertada. ¿Y qué pasa con el precio de similar manera? Tanto los vendedores como los compradores están de acuerdo en marcar un precio. Y dice, yo estoy de acuerdo en pagar $50 quizá por no sé, por un teléfono móvil. Y dice, yo estoy de acuerdo yo produzco 100 teléfonos móviles y estoy de acuerdo en pagar los $50 por cada teléfono móvil. Y los 100 teléfonos móviles que yo produzco me están dando un equilibrio de mercado, es decir, se encuentran todos los puntos, la oferta y la demanda se encuentran en este punto, donde los precios de mercado, donde las cantidades demandadas son equivalentes, es decir, todo lo que produzco lo vendo y el mercado está de acuerdo en pagarme el precio que yo propuse de acuerdo a los estudios de mercado que yo hice, ¿sí? Entonces, eso se refiere al mecanismo del mercado, cómo funciona el mercado, ¿no? Y el ejemplo que poníamos siempre es que nosotros vamos al mercado, vamos al mercado mayorista, por ejemplo, y decidimos comprar una cierta cantidad de productos, por ejemplo, decimos comprar bananas, por ejemplo, ¿sí? Y digamos que viene el banano de la costa y decidimos comprar todos los quintales de banano, todo lo que produjeron es nuestro y llegamos a un acuerdo, entonces sería que todo lo que nosotros demandamos es igual a un precio, encontramos un punto de equilibrio. Lo que produjeron, lo demandamos y pagamos un precio donde nosotros donde el mercado encontró un precio adecuado para ponerlo allí, ¿sí? Entonces, cuando las curvas se cortan, como dice el texto, el momento en que las curvas se cortan, este punto, esta interjección entre el precio y la cantidad, recuerden, en el plano cartesiano siempre se representa acá el precio y acá las cantidades, ¿no es cierto? Entonces, el momento en que se encuentran las cantidades con los precios o la oferta con la demanda, ese momento llamamos como punto de equilibrio de mercado, pueden llamarle curvas de equilibrio, el equilibrio de mercado, los mecanismos, cómo funciona el mercado, o la equivalencia de mercado, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí?
Luego de ello, ¿por qué factores se da esto, no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un punto de equilibrio en el mercado? Quiere decir que todas las cantidades demandadas son iguales a las cantidades ofertadas, es decir, oferentes y demandantes, compradores, vendedores, se encontraron en el mercado y dijeron, de acuerdo, no me produzcas más de 100 porque lo único que necesito es 100. Y quedamos de un precio de $200 por cada unidad y es lo que te voy a poder pagar, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? No existen productos escasos. La escasez está. Recuerdan que existen, decíamos que la economía se encarga de distribuir adecuadamente los factores de producción, ¿no es cierto? Equitativamente entre la población. En cambio, aquí ya no existe escasez. Aquí ya no decimos, por ejemplo, ya hay poco petróleo, hay poco de oro, hay poco de maíz, poco de trigo, pero ya no decimos eso. O sea, ya realmente ya no existe escasez. Nosotros vamos al mercado y compramos lo que necesitamos y los productores dan lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Específicamente en el de mercado se puede ver esto. Quienes vieron proyectos conmigo saben cómo se hace esta parte. Y tampoco existe exceso de oferta, ¿no? Lo que yo produzco es igual a lo que yo vendo. Yo soy oferente y produzco, ¿cuántos? 100 unidades, ¿no es cierto? Yo soy demandante, ¿sí? Soy demandante y yo demando 100 unidades. ¿Cuál es la diferencia entre 100 y 100? Es cero, ¿sí? Todo lo que produje, todo lo logré vender. No existe exceso de oferta. No produzco 101, 102, 103, no, produzco 100 unidades exactas. Y de tal manera que yo encuentro equilibrio en el mercado. Si no existe exceso de oferta, no existe exceso de demanda. Estos dos aspectos los vamos a ver más profundamente con las elasticidades. En este mismo acápite vamos a ver cómo cada una se comporta. Y tampoco hay presiones que varíen el precio, ¿ya? No existe, el precio se permanece, como les digo, en una forma constante. Es decir, llegamos al plano cartesiano, dibujamos por acá los precios, por acá las cantidades y decimos a un precio de $10, ¿sí? Voy a comprar los 100 quintales de banano, ¿sí? Entonces llego a este punto de equilibrio, perdón, llego a ese punto de equilibrio y digo, mira, todo lo que demandé es igual a todo lo que oferté, ¿no es cierto? Sí, que son cantidades. Aquí encuentro el punto de equilibrio, llega a un precio y a una cantidad. La cantidad, ¿a qué equivale la cantidad? La cantidad equivale a oferta igual a demanda, ¿no es cierto? En términos de cantidades. Produje 100 y compré 100, demandé 100, ¿sí? Entonces se produce un punto de equilibrio, un punto de equilibrio de mercado. Sí, esto es algo muy, muy sencillito y muy fácil, ¿sí? ¿A qué equivale la oferta? Debieron haberlo leído, esa parte no está dentro de la clase. No me pidieron que dé la oferta, pero que sí les explique brevemente de qué trata. Es todo lo contrario a la demanda, ¿no? Los oferentes son quienes producen, los dueños de factores de la producción, las empresas quienes están produciendo bienes y servicios, ¿sí? Ellos son los oferentes, también tienen sus factores, ellos tienen también sus determinantes, sus cosas, y todo lo que habíamos visto también, la parte contraria a la demanda, ¿no? Tiene su propia curva, tiene todo, tiene específicamente todo, ¿sí? Entonces encontramos que en el mercado, los productos, cuando se encuentran en este punto de equilibrio, la oferta con la oferta que es creciente y la demanda que es decreciente, como ya lo vimos, se acordarán, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, perdón, qué pasa, por ejemplo, en la función de la demanda, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando los precios se incrementan? ¿Qué pasa? La demanda tiende a decrementar, ¿no es cierto? Las cantidades tienden a decrementar. Por su parte, ¿qué pasa en la oferta, en cambio? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando los precios suben? ¿Sí? También la demanda por las necesidades tiende a incrementarse también las cantidades, ¿no es cierto? Entonces, los demandantes, los compradores, tienen una función inversamente proporcional. La oferta, quienes nos están vendiendo, tienden a tener una función en cambio que no es inversamente proporcional, que es directamente proporcional, ¿sí? A mayor cantidad de precio, mayor cantidad de demanda, ¿sí? Entonces, eso relativamente, eso es lo que tuvieron que haber leído, lo referente a la demanda, que yo sí les puse en el deber, que tenían lecturas y debieron haberlo hecho. Sí, eso es como la parte introductoria para poder enlazar oferta con demanda. Ahora vamos a ver realmente lo que tratan las elasticidades, ¿sí? Las elasticidades. Vamos a ver las elasticidades.
Vamos a ver de qué tratan las elasticidades, ¿sí? Una vez explicada la oferta, como les había dicho, ¿no es cierto? La oferta, ¿sí? La oferta igual a la demanda, ¿a qué equivale esto? Esto es equivalente a equilibrio de mercado, ¿no es cierto? Equilibrio de mercado, punto de equilibrio, llámelo como ustedes quieran, no hay problema. ¿Sí? Esta función, ¿en base a qué estamos definiendo? Lo que expliqué en principio, solamente en base a cantidad, ¿sí? Lo que produzco es igual a lo que, a lo que la gente demanda o compra, ¿sí? Simplemente es igual a eso, el punto de equilibrio. Teóricamente, eso es lo que pasa teóricamente, ¿sí? En la práctica, ustedes saben que no pasa eso, ¿sí? Tenemos la oferta y la demanda, ¿sí? De la demanda, ya vimos, ¿no es cierto? La demanda, ¿qué era la demanda? ¿Quién compra los productos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la demanda? La demanda tiene una función inversamente proporcional, ¿no es cierto? Si los precios se incrementan, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Tiende a bajar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando los precios tienden a bajar? ¿No es cierto? Las cantidades tienden a incrementarse, ¿no es cierto? Decíamos que es algo lógico. ¿Qué pasa si es que mañana el precio de la albacora disminuye? Quizá haya mucha más oferta, mucha más demanda de albacora en el mercado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque redujo su precio. ¿Qué pasaría en cambio si la albacora sube su precio? Las cantidades de demanda van a ser menores. Vamos a tener que demandar muchas menos cantidades de albacora, por ejemplo. ¿Me gusta el encebollado? Sí, esa es con la función de la demanda. ¿Sí? La contraparte de la demanda se llama la oferta. ¿Sí? La oferta. ¿Qué pasa con la oferta? La oferta tiende en cambio a tener una función directamente proporcional. ¿Por qué es proporcional? Porque si el precio incrementa, ¿qué pasa con las cantidades? También las cantidades tienden a incrementarse. ¿Por qué? Por una función de necesidad. Si yo necesito, por ejemplo, olvidémonos los productos sustitutos de un momento, lo que vimos en otras clases. Si yo siempre demando azúcar, me gusta tomar café con azúcar, por ejemplo, no importa el precio que esté, no importa cuánto tenga que incrementarse el precio del azúcar, yo lo voy a seguir demandando. Es decir, yo voy a seguir comprando las cantidades de azúcar. Voy a seguir haciendo que esta oferta sea creciente, ¿sí? Entonces, yo tengo una virtud, o por ejemplo, hablemos con los tanques de gas, por ejemplo, el gas doméstico, el gas doméstico, ¿qué pasa? No importa el precio que esté, ¿sí? El precio que esté, no importa, ¿por qué? Porque yo tengo una necesidad, ¿sí? Una necesidad de qué? Quizá de ducharme, porque necesito el gas para conectarle a la luz eléctrica, perdón, a la ducha. Tengo una ducha de gas, tengo una necesidad. Porque con el gas quizá cocino, porque yo no tengo una cocina de inducción, como es mi caso, por ejemplo. No importa el precio que esté el gas, yo siempre voy a seguir demandando. ¿Y qué pasa cuando el precio también disminuye? Se supone que también teóricamente disminuyen también las cantidades. ¿Por qué? Porque la oferta, mis amigos, la oferta tiene una función directamente proporcional. Cuanto crece el precio, crece la demanda. Si baja el precio, baja la demanda. Todo lo contrario a lo que veíamos en la demanda. ¿Sí? Entonces, esto debería estar escrito en los documentos que yo les pasé para la lectura. Así que al final de la clase, quien quiera participar me dice, mire, yo entendí de la clase esto, de la lectura esto, tengo preguntas, pero no me van a pedir explicaciones porque me dijeron del instituto que no puedo dar explicaciones de las lecturas, sino solamente aclaraciones. Entonces veamos la elasticidad de la oferta. Entonces ya, hablemos un poco más de la oferta, ¿ya? La oferta también tiene sus funciones, ¿no es cierto? Está en función de algo, ¿sí? En función de qué está la oferta, de qué pertenece la oferta, tienen que estar determinar en base a qué. ¿Tiene sus determinantes? Por supuesto. Esas determinantes, ¿qué pasa con la oferta? ¿Sí? A la oferta, ¿qué se le puede atribuir? ¿No es cierto? Factores tecnológicos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo le pongo a mi máquina que hace, por ejemplo, azúcar, por ejemplo, le pongo a producir más, por ejemplo, ¿sí? Quizá yo sea capaz de producir más en menos tiempo y yo puedo ofrecer al mercado productos de mejor calidad, por ejemplo, en menor tiempo, pueda cubrir una demanda, ¿sí? Al igual que veíamos en la demanda, también la oferta, recuerdan en la demanda que teníamos algunos factores más determinantes, ¿no es cierto? ¿De qué no es de la verdad? Háganme acuerdo. Nadie quiere participar. Bueno, yo les cuento. La renta, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la renta se incrementa? ¿Qué pasa con la demanda? La renta se incrementa, ¿qué pasa con la demanda? Si mi renta o mi ingreso familiar se incrementa, yo tengo la capacidad de demandar mucho más, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con la oferta, en cambio? ¿Qué pasa con la renta? ¿Sí? Ajá.
¿Qué va a pasar con la renta? ¿Qué va a pasar con la renta y la oferta? ¿Sí? Hay que también ver las determinantes. Entonces, como la oferta y la demanda son completamente parecidas, pero completamente distantes en sus concepciones, se parecen mucho, ¿no? Oferta y demanda se parecen mucho, porque la oferta está muy cercana a la demanda. Se parecen mucho, pero en sus concepciones son completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, hay que leer un poco de la oferta, que no es muy difícil. Si no tienen preguntas de esta clase, la siguiente tendrán que revisar la oferta, tendrán que releer, rever los videos para ver lo que trata la elasticidad de la demanda, ¿sí? Y traen preguntas y me dicen, mira, yo no entendí esto, yo no sé esto, o me pareció esto un poco extraño, o esto me parece mucho a la oferta, se parece, es diferente, ¿sí? Entonces, veamos las elasticidades, solo vamos a ver elasticidades de la oferta, ¿sí? Y las elasticidades de la demanda se parecen muchísimo, y ustedes van a ver cuando lean, van a darse cuenta de que son realmente cosas muy simples que no sobrepasan de la dimensión de una división, ¿sí? Y lo vamos a ver, no se asusten, quizá la elasticidad a veces asusta porque tiene fórmulas y parecen un poco raras, pero yo voy a tratar de que sean lo más amigables posible las elasticidades, ¿sí? Cuando hablamos de elasticidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de elasticidad, por ejemplo, del precio de la oferta. Hablemos primero de la elasticidad del precio, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? Estamos hablando de la oferta, ¿sí? Y dividamos en dos partes a esta ecuación simple que trato de hacer en este momento. La elasticidad, ¿a qué se refiere? Definamos elasticidad. ¿Por qué es elástico algo? ¿Por qué sí? ¿Por qué es elástico? Porque puede expandirse o puede contraerse, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de una liga, por ejemplo. Una liga, uno se la puede expandir y uno se la puede contraer, ¿no es cierto? ¿Y de qué se puede contraer o contra qué se puede contraer? Contra un precio, contra una cantidad se puede la elasticidad, ¿sí? Y vamos a ver qué tipos de elasticidades hay. Vamos a ver la primera que es la elasticidad de la oferta, ¿sí? Y la elasticidad de la oferta lo que nos trata de medir o trata de hacernos ver es el precio de la oferta en relación a las cantidades ofrecidas, ¿sí? Y la variación del precio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nos trata de hacer una relación no inversamente proporcional, no directamente proporcional, no en absoluto. Solo nos trata de hacer una relación y decirnos, ¿qué pasaría si yo quiero hacer una medición del precio, por ejemplo, de la oferta? ¿Sí? ¿Qué pasaría con las cantidades de esa oferta? ¿Qué pasaría con esas cantidades? Quiero saber la variación que existiría si existe una variación del precio de los productos que estoy demandando. Es decir, lo que yo trato con la elasticidad del precio, lo que yo trato de medir es esta variación, vamos a hacerla así como un triangulito, ¿sí? ¿Qué pasaría con esta variación de precio? Si, por ejemplo, yo tengo un precio de 10 hoy día, ¿sí? Y el precio cambia mañana a 20, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría entonces con las cantidades ofertadas? Perdón, casi me confundo. ¿Qué pasaría con las cantidades ofertadas? ¿Sí? ¿Qué pasaría si el precio que hoy día tengo de precio 20 cambia a precio 10? ¿Qué pasaría con las cantidades ofertadas? ¿Sí? ¿Qué pasaría con las cantidades ofertadas? Y la primera definición que nosotros hacíamos, la primera apreciación que decíamos de la oferta, la lectura, ¿qué dice la oferta? La premisa principal. Tengo precios por una parte, tengo cantidades por otra parte. Si los precios incrementan, las cantidades con este, ¿no es cierto? Y si los precios bajan, las cantidades también bajan con este. Una relación directamente proporcional, ¿sí? Entonces, si yo leo la definición de la oferta, me dice, haga la lectura de la ley de la oferta. Entienda lo que dice la ley de la oferta. ¿Qué pasaría cuando los precios se incrementan? ¿Qué pasaría con la cantidad demandada? La elasticidad precio de la oferta mide el grado en que responde la cantidad ofrecida a las variaciones de los precios. Lo que yo les explico, ¿no? ¿Qué pasaría cuando un precio está en 10 y automáticamente lo cambio a 20? ¿Sí? ¿Qué pasaría con esas cantidades demandadas? Y es lo que nos trata de hacer esa relación, la elasticidad, ¿sí? No tenemos que ser brujos, todo está inventado, pero lo que sí tenemos que tratar es de entender qué pasaría a nivel de la ley de la oferta si es que un precio cambia, ¿no es cierto? Realmente, ¿en qué tipo de elasticidad se convierte eso que yo trato de definir? ¿Sí? Eso que yo trato de buscar, esa variación, ¿sí? Entonces,
siendo un poco más concisos con la parte de la concepción del precio, como la elasticidad del precio de la oferta, lo que otro autor nos cuenta y nos dice es la medida del grado de la cantidad ofrecida de un bien responde a la variación. Es prácticamente, este autor nos trata de indicarnos, dice, ¿cuál será el comportamiento de las cantidades? ¿Sí? Estamos hablando en términos de oferta. ¿Cuál sería cómo sería el comportamiento de la Q o de las cantidades ante una variación de P o ante una variación de los precios? ¿Cómo esta Q va a reaccionar cuando esta P cambie, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Lo que decíamos. ¿Qué pasaría si el precio de la albacora hoy cuesta $12 y mañana la libra cambia a 14? ¿Sí? Elasticidad, precio de la demanda, de la oferta, perdón. ¿Qué me quiere decir? Trata de medir la variación de los precios respecto de las cantidades, ¿sí? Entonces me dice que la fórmula para medir esta parte, esta variación, es simplemente una división. Y no nos olvidemos, esta parte la voy a tachar porque no quiero que se confunda. Esta parte no la lean, no le paren asunto porque vamos a ver la fórmula. Y les voy a tratar de explicar la fórmula de una manera un poco más metódica. Y vamos a ver, ¿sí? Y dice, mira, también tiene la elasticidad, también tiene ciertas determinantes. Y me dice determinantes de la oferta, ¿sí? ¿En base a qué se refiere? Y me dice, mira, por una parte tenemos la elasticidad, lo que ya les traté de explicar en principio, la elasticidad precio de la oferta, es decir, las variaciones de los precios respecto de la cantidad, ¿sí? La primera apreciación. La segunda apreciación que tenemos, ya les voy a explicar, la segunda apreciación que tenemos, bueno, hablo de la oferta, bueno, no tengo muy cerca las láminas. Bueno, comencemos con la elasticidad del precio de la oferta. Perdónenme, chicos, pensé que tenía más cerca la otra variación, que es en cambio la elasticidad cantidad de la oferta, ¿sí? Entonces pensé que teníamos muy cerca esa lámina, pero vamos a empezar y lo vamos a nombrar a este, y quiero que se recuerden como el punto 1, ¿sí? Como la primera elasticidad que vamos a tratar de evaluar, ¿sí? Entonces, como decíamos, la elasticidad puede traducirse en varios conceptos. La elasticidad puede traducirse en conceptos de flexibilidad, puede traducirse en términos de producción quizá en mayor o menor cantidad. ¿Qué pasaría cuando yo produzco más, cuando yo produzco menos? ¿Qué pasaría con perdón, qué pasaría con los precios respecto de las cantidades, por ejemplo? ¿Qué pasaría cuando un precio cambia? ¿Qué pasaría con esa variación de los bienes, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de entender eso, ¿sí? El ejemplo más claro para poder entender las elasticidades, como decíamos, ¿no es cierto? La elasticidad del precio de la oferta o la variación, también suelen llamar otros autores, la variación del precio y el comportamiento de las cantidades ofertadas, ¿sí? Eso es lo que se traduce la elasticidad, ¿no es cierto? La medición de una variación de un precio respecto de la flexibilidad o respecto de la variación o la cantidad ofertada, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ponemos un ejemplo para poder entender esos conceptos que meramente les cuento que en la práctica no se aplican, o sea, sí se aplican, pero no con tanta virtud, porque normalmente no se dice, pues, de un estudio económico, a ver, calcúlame la elasticidad del precio de la oferta, pues no se calcula directamente la variación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hablemos, por ejemplo, de un terreno ubicado en la playa, ¿sí? Y bueno, y el autor ya nos habla de tipos de elasticidades dentro de la oferta, ¿sí? Del precio de la oferta en las elasticidades, el primer concepto que les decía, la primera, ya nos habla de ciertos tipos de elasticidades y nos habla de un tipo de elasticidad oferta, de una oferta inelástica, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaría cuando algo es inelástico, por ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, hablemos de algo inelástico, por ejemplo, chicos. ¿Qué se me ocurre, por ejemplo, algo inelástico? Digamos, por ejemplo, que yo tengo una parcela de terreno, ¿sí? Tengo una parcela de terreno, es mi parcela de terreno. Y mide 100 metros cuadrados por 100 metros cuadrados, ¿sí? Aunque no esté cuadrado, pero digamos que mide esto mi parcela, ¿sí? Y yo dentro de mi parcela produzco maíz, ¿sí? Aquí tengo maíz, tengo mis guachitos, tengo maíz por aquí, maíz por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, ante una variación del precio, por ejemplo, ¿sí? La variación del precio. Estos son metros cuadrados, estos son metros cuadrados, ¿sí?
Y actualmente yo estoy vendiendo cada saco de maíz que produzco. Actualmente estoy produciendo, cada saco me está costando en el mercado vender en $100. ¿Sí? Me dice el mercado que me puede pagar $100 por cada saco que yo tengo. ¿Sí? Y mi parcela me da mensualmente, es un supuesto, me da 100 sacos, 100 unidades o 100 sacos, como quieran llamarlo, de maíz. ¿Sí? Me dicen mis amigos del mercado mayorista de aquí de Quito, me dicen, ¿sabes qué, Carlos? El día de hoy el precio subió a 120. ¿Sí? 120. Yo, que tengo una parcela de 100 metros cuadrados por 100 metros cuadrados y que solamente puedo producir 100 unidades o 100 quintales, ¿soy capaz de producir más? Quizá no, quizá no soy capaz de producir, porque en los estudios que he hecho de suelo yo, solamente mi terreno me da para producir 100 unidades, que es lo máximo, ¿sí? ¿Qué está pasando con mi precio, sí? Los precios cambiaron, al principio, ¿no es cierto? Ya existe una variación de 100 a 120. ¿Cuánto es la variación? La variación es de 20, ¿sí? Tengo una variación de 20. Pero, ¿qué está pasando en cambio con la oferta? Con mi oferta, la oferta que yo tengo. La oferta se volvió inelástica en términos de cantidades. ¿Por qué es inelástica, chicos? Porque yo no soy capaz de producir dentro de mi parcela más de 100 unidades o 100 sacos de maíz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aunque el precio se incremente cuando existe una oferta inelástica, no puedo producir más allá de lo que mi parcela me da. Voy a hacer un pause. ¿Tienen preguntas? Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, José Guerrero le saluda. con mucho gusto, cuénteme nomás. Ingeniero, una consulta tengo. Estoy un poco confundido de lo que usted Ya, dice. ya. Mire, verá, usted dice que más le se toma al precio, pero el precio no influye primero en la cantidad, como usted dice, en la Sí, oferta. sí, 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 Entonces, sí, 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 pero claro, porque yo trabajo en una planta de producción, póngase de balanceado, ya, y el precio varía según la cantidad de maíz. O sea, si en el mercado hay más maíz, el precio por ende baja. sí, verá, lo que quiero que le tomen esta clase es como teórica. Normalmente las Ah, elasticidades, ya, como les ya, ya, dije, ya. no, las Ah, ya, sí. elasticidades normalmente en el mercado no pasan, ¿no? Por ejemplo, digamos que, por ejemplo, Claro. mañana vienen más productores. Hagamos un pause, todos hagamos un paréntesis, y solamente quiero que nos olvidemos de esta parte teórica que estoy dando, ¿sí? ¿Qué pasaría en el mercado, por ejemplo, en circunstancias normales? Por ejemplo, hablemos no sé, hablemos de la urea, por ejemplo, ¿ya? Digamos que la urea es súper cara en Ecuador, ¿sí? La urea es súper cara y como no existen muchos productores, a ellos les da la gana de poner el precio de la urea al precio que ellos quieren. Pero ¿qué pasaría si mañana vienen productores de urea de Perú, vienen de México, vienen personas de Colombia, por ejemplo? Obligatoriamente a las empresas que están trabajando en el mercado, que tienen controlados el precio de la urea, quizá obligatoriamente por la entrada de nuevos competidores, de nuevas empresas, tengan que bajarse, tengan que bajar esa producción, ¿sí? Tengan que bajarse ese precio que tienen. Digamos que cada quintal de urea me cuesta $800, por no sé cuánto cuesta, digo cualquier precio, ¿sí? ¿Qué pasaría cuando entran nuevos competidores? Obligatoriamente ellos van a traer nuevas cadenas de producción, muchísimas cosas nuevas, ¿sí? Que obligarían quizá ellos dicen, mira, yo no te voy a dar $800 del quintal de urea, te voy a dar a 600. Hablo cualquier cosa, porque no me acuerdo, solo me recuerdo el ejemplo de la urea, ¿sí? Entonces yo voy a dar a 600. ¿Qué tendrían que hacer los productores nacionales de urea? Acomodarse al nuevo precio de mercado. ¿Por qué? Porque mi competidor me está diciendo, yo ya no te voy a dar 800, yo voy a ir a comprar al de 600, porque me conviene a mí reducir también costos, ¿no es cierto? Entonces voy a ir a comprar al de 600, ¿sí? Lo que quiero que entiendan sucede en el mercado y es lo normal, lo común que existe, ¿sí? Esta clase, como les dije en principio, es exactamente teórica para poder entender las elasticidades, poder entender qué tipos de elasticidades existen y cómo la economía en principio se fue forjando y qué pasaba en principio, cómo nuestros primeros economistas,
aquella gente que se llama filosofía, más o menos cómo trató de vincular la economía, tratando de ver en el mercado cuál era el comportamiento. Y decían, ah, mira, más o menos la economía se da así. Porque cuando nosotros entendemos la oferta y la demanda desde el punto de vista teórico, más adelante vamos a ver muchas cosas más. O sea, quizá nos lleguemos a esa clase, ¿no? Pero vamos a ver quizá muchas cosas mucho más avanzadas, que quizá estos conceptos que son muy, muy meramente teóricos, que no pasan en el mercado porque no pasan, porque no van a pasar, nos van a ayudar a tomar decisiones, ¿sí? Y la economía, como las finanzas, los proyectos, cualquier otra cosa, solamente nos ayudan a tomar decisiones, ¿sí? Pero no implica que Mm, una elasticidad, no implica que esta clase sea lo que está pasando realmente hoy en el mercado. Porque ay, ay, ay. vemos fuera y habrán miles de libros mucho más actualizados, pero cuando se estudia economía, se estudia desde esta parte teórica, desde cuando empezó la economía a darse, a entenderse, o los primeros teóricos que nos dan esta parte de la economía. Sí, entonces no quiero que se malentienda o que diga, eso no pasa en el mercado, no existe. Ah, claro, sí, porque estaba medio confundido con ese No, no, tema. no, 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 Entonces, no, no se confunda claro, con la cosa práctica que hacemos todos los días ya, respecto de una clase nada más netamente teórica, ¿sí? ya, Que no cause en- confusión, solamente claro. centrémonos un poco en esta parte que a veces, yo sé que las de las ciudades a veces a uno le hace cortocircuito el cerebro, ¿sí? Pero solo tratemos de entenderle como una cosa teórica y que nos va a ayudar a entender otros aspectos de la economía que vamos a ver luego. Y les juro que si logramos entender medianamente las elasticidades, vamos a poder medianamente poder entender un poco más de la economía, porque no es el fin ni tampoco es el principio. Nada, no me estoy inventando ni tampoco es algo que no nos va a servir, ¿no? Eso, chicos. ¿Alguna otra Ya, pregunta? ingeniero. Con mucho gusto, Joguito. Entonces, les decía, chicos, ¿no? Entonces, teóricamente, siempre, por favor, siempre en economía vamos a hablar teóricamente, ¿sí? Porque toda la economía trata de un ámbito más bien teórico, ¿sí? Entonces, les traté de explicar qué pasaría con una oferta inelástica, ¿sí? Como una oferta inelástica. Y el ejemplo más claro se da cuando yo no soy capaz de producir, tengo mi planta de producción, lo que nos decía Jorgito, tengo la planta de producción, pero ¿qué pasaría si esta planta de producción no puede producir más allá, digamos, de 100 kilovatios hora, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría? Kilovatios por hora. ¿Qué pasaría si no puedo producir más allá? Me convierto en una oferta inelástica porque no soy capaz de producir sobre los 100, si no puedo producir 110, no puedo producir 120, por ejemplo, ¿sí? Teóricamente me convierto yo en una oferta inelástica o una empresa inelástica que no soy capaz de producir más allá no soy capaz de producir más allá de lo que realmente mi planta da. Para producir síntesis que se me diga, amplíate, hazte más grande la planta, ¿sí? Hazte mucho más grande, invierte más dinero, hazte mucho más grande, y quizá puedas tú producir a 120, ¿sí? Y el precio, ¿qué va a pasar? El precio va a ser una constante, ¿sí? El precio va a mantenerse en el mercado, ¿sí? Esto, netamente, como les vuelvo y repito, solamente es una cosa teórica, ¿sí? Esto no pasa en el mercado, o sí pasa, pero realmente lo que hacen los productores es tratar de adaptarse, por ejemplo, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, hay estudios que se dicen, por ejemplo, que las farmacias de barrio, las antiguas farmacias de barrio, las chiquitas, quienes somos un poco, digamos, nacimos por ahí por el 80, el 79 más o menos, del 80 al 90, por ejemplo, sí fuimos capaces de ver las farmacias de barrio que había en los barrios, ¿no? ¿Qué pasó con la entrada de Sana Sana, Fibeca, las farmacias económicas, también a la Cruz Azul, por ejemplo? Lo que hicieron es absorber a esas farmacias chiquititas. ¿Por qué? Porque ellos tenían una oferta inelástica. Uno llegaba, tiene esto, no. ¿Qué pasó? Nosotros decidimos irnos a la Fibeca, quizá a una Cruz Azul, donde encontrábamos muchas cosas más, donde se volvieron quizás hasta supermercados. De paso que voy por una pastilla, me compro algunas cosas más. Entonces, sirve para eso las elasticidades, para poder entender el comportamiento del mercado, ¿sí? Como cuando yo no puedo producir más allá de lo que tengo, me puedo convertir yo en una oferta inelástica, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo hoy un taxi, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo solamente al día hacer 100 viajes, cualquier tipo de viaje. Si yo quiero dar 120 viajes, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? No voy a ser capaz de satisfacer esa demanda. Tendré que invertir más, tendré que comprar un taxi más. Mientras yo no me compre el otro taxi, ¿qué es lo que estoy creando yo? Es una oferta inelástica, ¿sí? Una oferta. El precio, digamos, que yo hago transporte al aeropuerto, ¿sí? Yo hago transporte al aeropuerto. ¿Qué pasaría si es que yo mañana me dicen que necesitan ya no hacer 5 viajes al día, necesitan hacer 10?
Yo tengo un solo taxi. ¿Qué necesito mañana para? Y el precio va a ser $25 fijos. Si yo quiero ganar más frente a ese precio constante, ¿qué tengo que hacer? Invertir en otro taxi más, ¿cierto? Yo ganaría ya $50. Bueno, tendría un ingreso de 50, no ganaría, tendría un ingreso de $50 porque tengo que restar mis costos y diría, bueno, realmente me está quedando 30, $40 de lo que estoy ganando al día, ¿sí? Entonces, cuando yo no soy capaz de acrecentar la oferta, lo que estoy creando es una oferta inelástica, ¿sí? Creo que ahí quedamos un poco más claro. Sí, pero asimismo también tenemos ofertas, por otra parte, ofertas que se vuelven elásticas, por ejemplo, ¿sí? Tenemos un tipo de oferta elástica. Y seguimos hablando de la oferta y estamos hablando de la elasticidad que se llama elasticidad precio de la oferta, ¿sí? Es decir, seguimos hablando de elasticidad precio dentro del segmento oferta, ¿sí? El primer término que decíamos. Y tengo una oferta que ya se vuelve en cambio elástica, ¿sí? ¿Por qué se vuelve elástica? Por ciertos factores, principalmente por la capacidad de planta que yo tengo, ¿sí? Entonces yo como tengo una planta súper grandota, esa es la planta del Jorgito, así chiquita nomás, yo tengo una súper mega planta, grandota, súper eficiente, con emisiones de carbono y bla, 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 ¿sí? Yo en cambio, sí, y Jorgito solo puede producir 100 unidades al día. Yo en cambio soy capaz de producir 1000 unidades, ¿sí? Yo en cambio me volví en una empresa en cambio elástica. ¿Por qué? Porque yo puedo producir a ritmo de Jorgito a 100 o puedo producir a ritmo de lo que me pida el mercado. 100, 100,000, 50,000, 500,000, lo que el mercado me pide. ¿Por qué? Porque quizás soy tecnológico, tengo otra visión de mercado, tengo inversores de fuera, tengo accionistas que me meten dinero cada vez y cuando pueden. Entonces aquí quizá yo puedo adaptarme y decir, como el precio se incrementó y con esto el precio se incrementó, entonces yo sí puedo producir más y más y más ceros. Quizá Jorgito no, tenga que quedarse con las 100, pero yo como soy una empresa mega grande y puedo seguir expandiéndome hasta el infinito, puedo seguir acaparando más, más y más del mercado. Es así más o menos como las empresas nos borran del mapa a los que somos más pequeños, ¿sí? Es una manera, es una toma de decisiones, ¿no? Voy a competir con Supermaxi, con mi supermercado pequeñito de barrio, realmente quizá no tenga yo la capacidad de Supermaxi, ¿cierto? Entonces viene a hacer eso las elasticidades, ¿sí? Creo que ahí sí me entendieron, ¿verdad? Creo que ahí quedó un poco más claro el tema. Dígame que sí, por favor, y hágame feliz. Que ahí estamos felices. Sí, 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 súper mira, claro. sí. Sí, chévere. Me quedo tranquilo porque me gusta cuando me logran entender, ¿sí? Claro, Santa María, por ejemplo. Santa María enseguida nos va a resolver, ¿no? Viene y dice, chuta, Jorgito, Visa, tienes un supermercado, está yendo súper bien. Mira, yo vengo con Santi, me parece, se llama Santi Tiendas, me parece, no recuerdo cómo se llama, la de Santa María, ¿no? O las tiendas de barrio pequeñitas que ellos ponen. Y vienen y nos absorben. Si yo te pongo mis productos, te pongo mis perchas, te pongo tal cosa, te hago ganar más, te pongo sistema y tal, nos absorbe, sí, nos absorbe. Eso es lo que pasa, ¿sí? Pues no se olviden los conceptos que vimos aquí, los conceptos, ¿sí? La oferta inelástica que está escondido por aquí y también la oferta elástica, ¿sí? Cada uno bajo su concepción y para qué vamos a usar en la vida diaria, ¿sí? Con eso podemos seguir a lo siguiente, ¿sí? Entonces, el resumen de las flexibilidades, de estas elasticidades, de qué nos trata de entender, nos trata yo les voy a pasar estas láminas que yo agregué un par cositas que me gustaría que entiendan, unos resúmenes, lo que tratan de evaluar es cuán flexible es el vendedor ante un cambio de la cantidad, lo que les explicaba, y estas pueden ser elásticas o inelásticas. Si elásticas, puedo cambiar la cantidad producida y en el elástico no puedo cambiar la cantidad producida, ¿sí? Es el resumen, yo les voy a pasar estas láminas, les prometo. Igual me escriben, yo les voy pasando, no hay problema, les subo al Drive. Ustedes como tienen el link pueden bajarse, yo prometo subirles, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte es teórica, la oferta, la oferta es cada vez, la oferta, bueno, una oferta es más elástica o se vuelve elástica, es en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo no podemos ver, por ejemplo, el Jorgito nos explicaba de la planta de él, por ejemplo, para hacerse más grande la planta, sí requerirá un cierto tiempo para que se vuelva más grande, ¿no? Entonces la oferta, cuanto más elástica o inelástica, se le puede medir solamente en el largo plazo. Largo plazo existe, bueno, cataloguemos a largo plazo más de un año, ¿sí? Para no confundirnos. Entonces, más de un año podemos hacer este tipo de mediciones. Si en el corto plazo es realmente muy sensible, los precios se vuelven muy sensibles, muy variantes. Vamos a ver precios que se despuntan y caen, se despuntan y caen. Entonces no tenemos realmente una precisión económica de decir, mira, el precio de este año fue 100, al precio del año que viene va a ser 120.
Si analizamos, por ejemplo, la oferta de la gasolina super, por ejemplo, vamos a ver que cada mes, cada 22 o 19, el precio, o 16, no me acuerdo, el precio ha cambiado. Realmente es altísima la variación que tiene. Entonces, realmente hacer una medición sobre eso sería un absurdo, ¿me entienden? Pero sí podemos hacer una medición al término de un año y ver cómo ha variado ese precio de la gasolina, ¿sí? Es el ejemplo para poder hacer una medición económica, ¿sí? Y recuerden también los flujos hacíamos anuales, se recuerdan en la otra clase de proyectos, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuanto más largo, es mejor tratar de evaluar, se responde mejor a las cantidades, siempre toma tiempo, las inversiones toman su tiempo, y las elasticidades son casi sinónimo de inversiones, y cuanto más elástico es, quiere decir que hice más inversiones. Cuanto menos elástico, menos inversiones tengo, o soy menos productivo o menos adaptable a la oferta que me ofrece el mercado, ¿sí? Si yo puedo producir 100 cubetas de huevo al día, ¿sí? Y otro puede producir 200, va a acaparar más mercado, pero el precio no va a variar por eso. En términos teóricos, por favor, amigos, ¿sí? En términos teóricos. Y tenemos varios tipos de elasticidades. Las elasticidades pueden darse de diferentes tipos y aquí tenemos varios ejemplos. ¿Sí? Ya les voy a explicar las fórmulas. No quiero que se apuren, ustedes tranquilos, yo les voy a explicar. La premisa principal que quiero que entendamos es que primero, empecemos por esta parte de acá. ¿Sí? Empecemos por esta partecita de acá. ¿Sí? Las elasticidades se tienen necesariamente que medir, ¿sí? A nivel económico. ¿Sí? Y existen solamente dos tipos de variaciones para la elasticidad. Una elasticidad menor a 1 y una elasticidad mayor a 1. ¿Sí? Cuando tengo una elasticidad menor a 1, siempre, siempre, siempre será inelástico. ¿Qué quiere decir menor a 1? ¿Sí? Todo lo que está abajo del 1, ¿sí? Es decir, yo me hago un plano cartesiano, tengo aquí el 0, tengo aquí el 1, ¿no es cierto? Todo lo que está entre esta banda, ¿no es cierto? Aquí hay miles de números, entre el 0 y el 1. A ver, una tabla más bonita, aquí abajo. Tengo aquí, ¿no es cierto? Un plano cartesiano, aquí tengo el 0, ¿no es cierto? Y acá tengo el 1, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que entre el 0 y el 1 hay infinidad de números, ¿no es cierto? 0,01, 0,00001, mira, sí, puede existir menos, pero todo lo que sea menor a 1, todo lo que sea menor a la unidad, va a ser siempre una oferta o un precio de oferta de elasticidad de tipo inelástico. ¿Y qué pasaría cuando es mayor a 1? Será siempre elástico. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo elástico? Que tengo más inversiones, puedo producir a mi gusto. Cualquier cambio en la oferta, yo puedo adaptarme, no puedo producir más, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Vamos con los ejemplos, por ejemplo, ¿sí? Olvidándome de esta premisa, pensando que no existe esta premisa, aquí tengo varios ejemplos. Y lo que ustedes en casa van a hacer, van a decir la papa, por ejemplo. Menor a 1, ¿a qué equivale? Oferta inelástica. Tengo cuadernos, ¿sí? ¿A qué equivale a una oferta elástica? ¿Por qué? Porque es mayor a 1. Tengo terrenos en la playa, súper chévere, cerca del mar. Ya dejo de dar clases en Elite Sud y me hago pescador, ¿sí? ¿Qué pasaría? Oferta menor a 1, inelástica. Con los televisores que tanto nos gusta ver la televisión, ¿sí? Y no ver la clase del profesor Carlos. ¿Qué pasaría? Oferta elástica, mis amigos, ¿sí? Y es así como se mide, con estas premisas tan pequeñas, es como se mide las elasticidades. Menor a 1 y mayor a 1, ¿sí? Solamente estamos hablando de la elasticidad de los precios de la oferta, ¿sí? Seguimos en precios de la oferta y seguimos en elasticidades, ¿sí? Entonces, ¿qué me están diciendo los ejemplos? Los ejemplos lo que me están diciendo es, ¿qué pasaría si existe una variación de precio? El precio se incrementa en el 20%, ¿sí? ¿Qué pasaría con las cantidades demandadas si se reducen en un 5%? Dicen que realmente la oferta se vuelve inelástica, pero ustedes tranquilos, no le den mucho asunto a esto, son ejemplos, ¿sí? Y la premisa para mí principal, lo que yo quería que ustedes entiendan, es que es principalmente esas variaciones de aquí, ¿sí? Cuando es mayor que uno, cuando es menor, bueno, cuando es menor que uno, cuando es mayor que uno, cuando es menor que uno y cuando es mayor que uno, ¿sí? Y aquí tengo la premisa, ¿sí? ¿Por qué es? Acto seguido, como hemos entendido esta parte de los ejemplos y nos ha quedado un poco más claro y ustedes me dijeron que sí, voy a quedarme con eso, tenemos las explicaciones de por qué se dieron, ¿sí?
Y lo que nos importa, lo que nos dice es que es menor a 1. Es un bien de oferta inelástica. Lo que yo les decía, lo que les expliqué brevemente, ¿sí? Aquí nos explica la variación que existió dentro de los precios y las cantidades. Un decremento del 5% en las cantidades y un incremento en el precio. Una subida de las cantidades demandadas de un 30% con una variación de un precio del 20%. Variación del precio del 5% y también precios del 20%, ¿sí? Entonces, no significa de que esto sea una premisa para esto, ¿no? No necesariamente, ¿sí? Lo que tenemos que aprendernos, lo que tenemos que saber, la concepción de la oferta, de la concepción de la elasticidad, precio de la oferta, es esta la premisa, ¿sí? Es tratar de entender esto. Esto es la regla, lo que nos va a permitir entender las elasticidades. Si ustedes entienden esto, lo demás va a ser mucho más fácil, ¿sí? Entonces, no le den mucho asunto a esta parte de las variaciones, ¿sí? Lo que les trato de resumir acá, ¿sí? De cómo se hace. Tenemos los ejemplos y nos va explicando qué es cada uno, lo que les expliqué en principio, cuál fue la variación, que eso pueden leer tranquilamente en casa, ¿sí? Pero yo quiero que se queden con mi explicación, ¿sí? Menor a 1, inelástico, mayor a 1, elástico, menor a 1 inelástico, mayor a 1 elástico. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se quede en su cabeza guardado. ¿Por qué? Porque tengo esta premisa. ¿Sí? Lo demás es solamente para poder tratar de entender cómo se mueven los precios. ¿Sí? Pueden leerlo, sí, no le digo que no lean, pero quizá más beneficioso fue con lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Y luego volvemos nuevamente a la definición de la oferta, a la definición a la definición nuevamente volvemos a apuntar la definición de la elasticidad y volvemos a tener nuevamente, nos vuelve a explicar la oferta elástica, la oferta inelástica, que nosotros ya hemos visto en principio, ¿sí? No vamos a detenernos en esta parte porque creo que si vuelvo a explicar les voy a confundir. Y creo que esta lámina, el otro profesor que tuvo la clase, que nos dejó las láminas porque me la dejaron, pues sí trató un poco de explicar mucho, pero a la vez lo que estaba causando es confusión. Sí, si quieren esta lámina no la pueden tomar en cuenta, no tengo problema, no hay inconveniente porque es un resumen de todo lo que vimos, ¿sí? Lo que sí vamos a ver ahora son los cálculos de la elasticidad, precio de la demanda, ¿sí? Y no quiero que se asusten ni que se estresen, porque quiero que me diga sinceramente, levante la mano, ¿quién no tiene una calculadora a la mano o una computadora con calculadora? ¿Quién no sabe dividir a mano? ¿Quién no tiene un Excel o algo que le permita dividir? Jorgito, ¿qué no tienes? No me dice nada, Jorgito. Bueno, vamos a entender que todos tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de desagregar la fórmula. Yo les voy a enseñar cómo se desagrega, ¿sí? Verán, la fórmula principal es esta, ¿sí? Esto es la fórmula principal. Pero la dejemos guardada un ratito, ¿sí? No le hagan caso, no le hagan caso. ¿Sí? Vamos a tratar de entender primero las variaciones y luego vamos a tratar de subir, de escalonar a esta fórmula, que tampoco le den asunto. Primero, vamos a tratar de medir las cantidades, los precios y vamos a ir escalando hacia arriba, ¿sí? Para nosotros calcular, para calcular nosotros una variación, ¿sí? El triangulito siempre va a significarse variación porcentual de una cantidad o la variación porcentual de un precio. Lo que vamos a necesitar siempre y siempre es, primero, una cantidad, ¿sí? Uno. Vamos a necesitar una cantidad, dos necesariamente. Y para los precios, vamos a necesitar un precio 1, vamos a necesitar un precio 2, necesariamente, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a necesitar. Si no tenemos una de estas, no vamos a hacer artilugios matemáticos para tratar de determinar cuál es el precio y cuál es la cantidad. No vamos a poder. Si no nos da el ejercicio, la cantidad 1 y la cantidad 2, el ejercicio no tiene sentido. Necesariamente, siempre, para medir la variación de las cantidades, yo necesito una cantidad 1 y una cantidad 2. Asimismo, como un precio 1, como un precio 2. ¿Sí? En otros libros suelen llamarle cantidad base
y pueden llamarle cantidad actual, ¿sí? Otros libros, no hay problema. Como ustedes quieran definirlo, yo no me hago problema, ¿sí? Lo que siempre necesitamos es dos precios, dos cantidades, ¿sí? Una actual, una futura, una presente, una futura, una 1, una 2, una A, una B, una A, una C, lo que ustedes quieran, pero dos necesariamente, ¿sí? Tengo que tener dos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo a tratar de medir? Tengo un plano cartesiano, ¿sí? Tengo un plano cartesiano. Precios y cantidades por aquí, ¿sí? Tengo por acá el precio de 10 de, digamos, 10 viajes del aeropuerto. Y acá tengo cantidades, digamos que me cuesta $10, suponiendo que me cuesta $10. Tengo 10 viajes por día, ¿sí? 10 viajes por día. Es bonito, señaladito. Y estos son precios, son $10 por día, ¿sí? Y tengo esto, ¿sí? Tengo un punto en el plano cartesiano, ¿sí? Tengo un punto en el plano cartesiano. Como me dice la oferta, pues, recuerdan lo que en principio decíamos, ¿no es cierto? Ante un incremento del precio, normalmente siempre tengo un incremento de la cantidad. ¿Qué pasaría si el precio sube a 12? Las cantidades, porque la gente, Carlos, como es un empresario, entre comillas, que mucha, hace muchos negocios en Guayaquil, necesita desplazarse a Guayaquil siempre, ¿sí? Va a seguir haciendo, va a seguir, sí, perdón, va a seguir haciendo la misma cantidad de viajes, ¿sí? Porque el precio, Jorgito me subió, me dijo, Carlos, ve, loco, yo no te puedo seguir cobrando 10, hermano. Yo estoy saliendo en contra, te voy a cobrar ahora 12, ¿sí? Jorgito me va a cobrar ahora 12. ¿Qué es lo que pasó con los precios principalmente, mis amigos? Cambió, ¿no es cierto? Tenía un A, un 1, como quieran, un precio 1, o un A, que se desplazó. Se desplazó hacia B, ¿no es cierto? Se desplazó hacia B. O lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, o es igual a un precio 2. ¿Sí? Para establecer mi fórmula, como les dije, vamos a ir de arriba para abajo, tengo un precio 1 y tengo un precio 2. ¿Sí? ¿Cuál es el precio 1? ¿Cuánto me cobraba en principio el Jorgito? 10. Ahora, ¿cuánto me va a cobrar? 12. ¿Sí? ¿Tengo las variables? Sí. Tengo el precio 1, tengo el precio 2, o lo que es A o B, pero tengo estas dos cosas. ¿Sí? Pues voy reemplazando en la fórmula. ¿Sí? Entonces digo, precio 1, ¿cuánto tengo? 10. Más precio 2, ¿cuánto tengo? 12. ¿Sobre qué? Sobre 2, siempre. La variación del precio, ¿cómo saco? La variación del precio es la diferencia entre 12 que me cobra menos 10 que me estaba cobrando. ¿Sí? Es la variación. Y tengo construida la primera parte de la fórmula. Resto, sumo, divido y tengo hecho mi ecuación. ¿Sí? Tengo hecha mi ecuación. ¿Comprendido, amigos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, verán, no me mentirán, no me mentirán, no me gusta que me mientan. Entonces, tengo la premisa, pude cumplir, ¿no es cierto?, los dos precios. Entonces, lo primero que tengo que hacer, amigos, lo primero que tengo que hacer es despejar la fórmula de acá abajo, ¿sí? Porque la línea más grande, recuerdan en matemáticas, tengo acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, precio 1 más precio 2 divido para 2, ¿sí? La variación de precio divido para lo de acá abajo y tengo aquí yo un resultado, cualquier resultado que me dé, ¿sí? Entonces tengo un resultado. Tengo la primera parte, tengo la primera parte de mi fórmula. ¿Qué va a pasar por su parte con las cantidades? Hemos hecho esta parte. Hemos despejado esta parte. ¿Qué va a pasar en cambio con las cantidades? El mismo caso. Precio, cantidad, el mismo plano cartesiano. Jorgito con Carlos. Jorgito con Carlos. Jorgito me ayuda con el taxi, me cobra 10. Yo hago 10 viajes semanales al aeropuerto. Soy un man que tiene harta plata, hartísima plata. Y me voy a Guayaquil a hacer negocios, ¿sí? Y el Jorgito le digo, ve hermano, le digo, a ver hermano del alma, ya no voy a viajarme
ahora 10 veces a la semana al aeropuerto, hermano, necesito viajar ahora hasta el sábado. Necesito que vayas a traerme y a dejarme todos los días. Le digo, ahora voy a hacer 12 viajes, cantidades. Y me dice, ve, ñaño lindo, como vos eres mi pana, mi cuate, yo no te voy a cobrar incrementas del precio. Vamos a quedar en los $10, ¿sí? En principio, el Jorgito teníamos 10 viajes. Como Jorge es mi pana, me dice, yo te sigo cobrando, hermano, quédate conmigo, no te busques otro taxi. Yo te sigo cobrando los $10. Le digo, de acuerdo, ahora son 12 viajes. Dice, no, tranquilo, yo te sigo cobrando, ¿sí? ¿Qué pasó con mis cantidades? Fueron incrementales, ¿sí? Cambiaron, miren, de 10 a 12. Tengo nuevamente un punto A, tengo un punto B, o lo que es lo mismo, una cantidad 1, o lo que es lo mismo, una cantidad 2, ¿sí? ¿Tengo dos datos? Sí. ¿Puedo hacer la ecuación? Sí. ¿Cumple las condiciones de tener dos datos, que sí me da datos? Sí, tengo dos datos. Perdón, chicos. Tengo dos datos, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer yo? A despejar mi fórmula. A despejar mi fórmula. Voy a despejar mi fórmula, ¿sí? No le den bola a lo de acá arriba, ¿sí? No, no vean lo de acá arriba. No miren lo de acá arriba. Hagan cuenta que no existe, ¿sí? Entonces, voy a despejar, ¿no es cierto? Entonces, hago mi línea grande, ¿sí? Y dice, la variación de la cantidad. ¿Recuerdan lo que les dije? Es la Q2 menos Q1. ¿Sí? Esa es la variación. Eso es lo que se contrapone a lo que quiere decir acá arriba. Sí, la variación de Q2 menos Q1. ¿Sí? ¿Por qué le pongo así? Porque no quiero que me salga negativo, ¿sí? Porque me salió de 12 días. Ustedes pueden ponerle acá Q1, acá Q2, ¿sí? No importa. Lo que tienen que hacer es una resta, ¿sí? De entre Q1 y Q2. Yo le pongo así porque no quiero que me salga negativo, ¿sí? Entonces digo, y reemplazo mis valores, ¿sí? No hago las operaciones en razón del tiempo, mis amigos, ¿sí? Por eso nomás no hago las operaciones. Pero ustedes en casa sí pueden hacer. 12 menos 10, ¿por qué? Porque tengo cantidad 1, tengo cantidad 2. Estoy en la parte de acá arriba, sacando la variación, ¿sí? Estoy sacando la variación. Hago línea grande y luego digo, me dice Q1. ¿Cuál es el Q1? 10. Pongo 10 más Q2. ¿Q2 cuánto tengo? 12. ¿Sobre cuánto? Siempre sobre 2. ¿Cuál operación hago primero? Lo de acá abajo. Luego divido lo de acá arriba, divido para lo de abajo y tengo el resultado, ¿sí? Sí, mis amigos, ¿sí me entendieron? A 12, 22. Ajá. Los Sí, cálculos. profe. Sí, verán, no me mentirán. Voy a borrar, verán, no me mentirán. No serán mentirosos. Que eso es facilito, eso no. 12 menos 10. Sí, ahí les va a dar un resultado. Yo sé que les va a dar un resultado. Sí, les va a dar un resultado. Sí, y siempre, siempre, mis amigos, recuerden, ¿no? La línea más grande separa. Sí, la línea más grande separa. Primero hagan lo de acá abajo, y luego hacen lo de acá arriba. Sí, luego dividen. Lo de acá arriba, dividen para lo de abajo. Lo de acá arriba, dividen para lo de acá abajo. Y les sale aquí un resultado. Digamos, aquí les sale, digamos, no sé, 0,18. le sale 0,18, ya, qué chévere. Sí, 0,18. 0,18, ¿no? En la variación de la cantidad, 0,18. Sí, en las dos, de hecho, sale 0,18. Ya, no hay problema. Ya, 0,18, 0,18. Ya, ahora por favor, deme dividiendo 0,18 para 0,18, ¿cuánto sale? ¿Cero? No ha de ser, pues. No, uno sale. O uno me ha de salir, no ha de ser cero. Sí, uno sale. Ya, uno, ya. ¿Qué significa ese uno? O sea, no sé quién me está hablando porque no quiero salirme de todas las pantallas. Kevin, yo. Hola, Kevin, ¿cómo estás? ¿Y qué Buenas significa tardes. ese uno? ¿Qué tipo de elasticidades? Ese sería No importa si te equivocas, mi brother. No te preocupes, no importa. No. Elástica. es Elástica, sí. elástico, mayor. Elástica, sí, sí recuerdo, porque es mayor que uno, no igual a uno, no hay problema, sí es elástica. Y me decías, en elástica también era válido, porque estamos aprendiendo y no hay problema, ¿sí? Yo a Ya. propósito he hecho que salga ese valor, ¿sí? Porque dice, profesor, pero si dijiste menos uno, mayor que uno, ¿por qué me sale uno?
Ah, no. Ah, ¿qué pasó? A ver, dudaste. Lo lógico dudar, sí. Lo lógico es dudar, sí. Lo lógico es dudar. Aquí de esta operación me salió 1. Pero ¿qué decía el profesor? Menor que 1 y mayor que 1, ¿sí? Nunca me dijo cuando salga igual a 1 que es, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan, mis amigos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Y si existe la posibilidad de Sí que salga existe. -1? Sí existe, que te Ah, salga menos, sí. sí te existe, puede ser que te salga -1. Cuando, por ejemplo, no intercalas aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, decíamos, por ejemplo, dices de 10 menos 12, por ejemplo, sí, de los precios, de las cantidades, por ejemplo, sí. Dices 10 menos 12, por ejemplo, aquí te va a darte -2, ¿no es cierto? -2. Y -2 va a arrastrar toda la fórmula y te va a dar -0,18, ¿me entiendes? Sí te va a dar. Correcto. Entonces, yo no quería que salga el negativo, no es lógico que salga negativo. Entonces, por eso le decía, intercalemos para que no salgan cosas negativas, ¿sí? Para de ahí Pero al momento que sale negativo es inelástico, ¿no es cierto? elástico, exacto, sí, sí, sí. Ah, Pero, ya. no, a ver, yo para mi lógica, para el ejercicio, les dije a ustedes que intercalen porque quería que me salga 1, pero solamente es para el ejercicio, sí. De ahí cuando tengan que hacerlo, tienen que llevar la misma premisa, ¿sí? Cuando ya hagan el ejercicio, cuando hagan el ejercicio y determinen esta variación y esta variación, lo que tienen que hacer es dividir Q1 menos Q2 en la vida diaria, en la vida práctica, en el examen, ¿sí? Y P1 menos P2, ¿sí? Y de aquí lo que les salga. Aquí puede salirles negativo y acá les puede salir positivo, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Pero siempre Ya. la premisa. Es igualito, P1 más P2, acá restan P1 menos P2, ¿sí? Pero yo quería que salga eso, quería que ustedes me digan, mira, profesor, estás equivocado, ¿sabes qué te salió? Y el Kevin dudó y dijo, chuta, salió 1, pero si nunca explicas es igual a 1, ¿qué pasa, profesor? ¿Ya? Sí. Claro, Bueno, ya. esa es la trampa de la clase, pero no hay problema, con que ustedes me entiendan y no hagan lo que yo hice, cambiar, porque les va a salir algo que no es, ¿sí? Y vuelvo, y digo, ¿no es cierto? Entonces, yo ya me di la variación de la cantidad, ¿no es cierto? Que es de esta, y aquí me ayudó mi amigo Kevin, me salió 0,18. Y también me di acá abajo, tengo la parte de acá abajo, esta es con esta y esta es con esta. También me salió 0,18, ¿sí? Entonces yo aquí reemplazo nomás, pues 0,18 sobre 0,18. ¿Qué pasaría si aquí le pongo el negativo, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué pasaría? ¿Pueden darme dividiendo menos 0,18 para 0,18 positivo? Ya no quieren participar. Ah, mis amigos, no tengan miedo, no pasa nada. Estamos para -1. aquí. -1, ya, -1 sale. ya, Sí. -1. ¿Qué significa -1? Elástico. Inelástico. Inelástica, exacto, mis amigos, facilito. Es lo que siempre nos va a salir así, ¿sí? Un positivo o un negativo, dependiendo de cómo lo hagamos la fórmula, ¿sí? Sí me lograron entender, sí brevemente, ¿no es cierto? Sí pudieron entender lo que tratamos, ¿cierto? Sí, Díganme que profe. sí. Entender. Ya, chévere, chicos, verán. Y si no recuerdan, para no detenernos mucho, pueden volver a ver el video, ¿sí? Vuelvan a ver los videos y van a volver a ver aquí mismo todo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver ya un ejemplo, qué es lo que pasaría, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría con las ofertas? Con las ofertas, recuerden, ¿sí? Todo es directamente proporcional, ¿sí? Crece el precio, crece la demanda, crece el precio, crece la demanda, ¿sí? Eso es la premisa. Siempre recordarnos de que esto es algo que siempre va a ser creciente, siempre crece lo uno con lo otro, pero no pasa lo mismo con la demanda, ¿no? La demanda es en cambio inversamente proporcional. Y aquí tenemos un ejemplo donde, como les decía, siempre será necesario tener dos precios, tener dos cantidades, y con lo que yo les expliqué, este ejemplo, realmente yo quiero que lo hagan ustedes solo y practiquen con este ejemplo todo el tiempo, las veces que ustedes crean necesarias, y vean cuánto les va a salir de estos resultados, ¿sí? Y realmente vean cuánto les va a dar. Ustedes digan, ah, es un 0,6, es una oferta elástica, inelástica, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de todo lo que les expliqué, mucho más desmenuzado, ¿sí? Recuerden siempre, ¿no? La variación de las cantidades es una diferencia, es una resta del Q1 menos Q2, ¿sí?
Entonces, repasen esos ejercicios, son muy fáciles, como vieron, son solamente divisiones. No hay dónde perderse. A veces quizá las fórmulas tan escuetas que nos ponen, tan largas, que parecen con tantos adornos, parecen muy difíciles, pero realmente los triángulos significan variaciones. S normalmente es bueno, ponen en inglés, pero es demanda. El papel es precio, variación, es variación, porcentaje de la cantidad, variación, porcentaje del precio. No se asusten, ¿sí? Ustedes son muy inteligentes, yo sé que ustedes van a poder. Si revisen los videos, hagan el ejercicio. Si encuentran en internet más ejercicios, háganlos para que puedan entender mucho más esta relación, ¿sí? Si tienen preguntas, pues no hay problema. A futuro, pues me las darán, ¿sí? Y ahora tenemos los tipos de elasticidades. Uy, se nos ha corrido. Ingeniero, Sí, claro, dígame más. disculpe que le interrumpa. Una Mucho gusto. consulta. La que quiera. En el examen nos va a tomar así ejercicios. Oye, Disculpe. sabe que no le puedo decir, verá. Yo tengo una connotación con el ITESUD. Yo les pedí que me dejen a mí elaborar el examen, porque realmente para mí ejercicios como de este tipo serían básicos, ¿no? Con esto entenderíamos muchas cosas. Pero ITESUD me ha pedido de que no elabore yo el examen, lo elaboran ellos mismos en la oficina académica. Entonces, yo trato de seguir el sílabo que ellos tienen, tratando de hacerles llegar todo, pero realmente no preparo el examen. ¿Qué más quisiera yo poder preparar el examen? Y por eso trato de darles una clase un poco explicativa para que ustedes puedan entender y también se conecten a la clase y trate de ser dinámica. Pero el examen el examen no lo preparo. Lo siento mucho no poderles ayudar. Ya. Bueno, gracias, Inge, la información. Sí, no preparo, yo preparo el Profe, Sí. una pregunta, o sea que no tenemos la certeza que de lo que nos está explicando, lo que nos estamos viendo en clases, van a ser las preguntas prácticamente del examen o de la prueba. No. O sea, las preguntas salen de la clase, ¿no? Las preguntas salen de las láminas, de las clases, de las lecturas, de todo el material que nosotros aportamos. Sale todo de ahí. Pero decirles, por ejemplo, va a estar un ejercicio de este tipo, va a estar un ejercicio de este otro tipo, no les puedo decir. O, por ejemplo, va a estar, no sé, el concepto de elasticidad, explique lo que es algo inelástico, lo que es elástico. No les puedo garantizar eso. Pero sí va a estar el concepto, por ejemplo, escoja el concepto de una oferta inelástica de precios. Sí va a estar, por ejemplo. Sí. Eso chicos, pero como les digo, verán, yo creo que voy a parar la clase ahí para no confundirnos, más que está avanzada la hora. Y vamos a dejar para la siguiente clase a partir de aquí. Ustedes vuelvan a leer porque vamos a continuar con lo mismo. Vamos a tratar de seguir hablando de elasticidades. Del sitio Zambrano, ¿me quiere decir algo? Con mucho gusto. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, Hola. compañeros, buenas noches. Ingeniero, sobre lo que estaba hablando de las preguntas del examen, la verdad a mí sí me preocupa un poco sobre las preguntas del examen y la pregunta de la evaluación, porque en las otras materias que hemos cursado ha habido preguntas que no, bueno, en mi caso nunca las he visto, por más que he estado en todas las clases y todo. Yo creo que ese tema sí deberíamos de tratarlo con los compañeros en el ITESUD, porque debería ser el docente el que elabore las preguntas y todo, porque el docente es el que sabe hasta dónde nos explicó y todo eso. Bueno, sí, lo lógico sería que ustedes conversen con